La teoría escogida para la exposición se trata de la teoría constructivista del aprendizaje. Nuestro equipo está conformado por el Tupe Juan, mi persona Francis Freites, Guillén Tomás. El constructivismo, en sus orígenes, surge como una corriente epistemológica preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento humano. Para Delval, 1997, se encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de Vico, Kant, Marx y Darwin. Ellos plantearon, al igual que los exponentes constructivistas de hoy, que los seres humanos son productos de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar la naturaleza y construir la cultura. Asimismo, destacan que el conocimiento se construye activamente por el sujeto y no es recibido de manera pasiva por el ambiente. Esto quiere decir que el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias vividas, en las que realiza nuevas construcciones mentales, en el ambiente de aprendizaje que debe ser óptimo para poder tener una interacción con los demás. En el constructivismo, es decir, hace referencia a cómo se origina y también a cómo se modifica el conocimiento. Rodrigo Yarnay, en 1997, considera como tal no debe confundirse con una posición pedagógica, puesto que la posición epistemológica se refiere al ser de las cosas o cómo suceden, y la posición pedagógica se refiere al deber ser, es decir, a cómo se pretende que sucedan las cosas. Se representa una imagen de los momentos en el constructivismo, donde aparece la reflexión, que son los conocimientos previos, la interacción con el ambiente, o sea, con las otras personas, la construcción del conocimiento. O sea, entre lo que es en este caso el estudiante, el profesor, y la interacción que tienen es lo que origina el aprendizaje en ese caso. El constructivismo es una posición interaccionista en la que el conocimiento es el resultado de la acción del sujeto sobre la realidad y está determinado por las propiedades del sujeto y de la realidad. Es decir, si el sujeto construye el conocimiento y todo conocimiento es el resultado de su actividad, la realidad no puede conocerse en sí misma directamente. Según Portland, 1995, desde una perspectiva constructivista, hablar de realidad en sí misma carece de sentido. Solo puede señalarse que existe, pero toda referencia a ella se debe hacer a través de la medición del sujeto conocente. En esta teoría, el conocimiento se adquiere por un proceso de construcción, o mejor, de autoconstrucción, y no acumulación de información proveniente del exterior. En la composición del constructivismo tenemos las diferentes teorías: epistemológico-genética, que es la de Piaget, la del aprendizaje significativo, que es la de Ausubel, donde dice que cuando es significativo para el sujeto, y la de Vygotsky, sociocultural, que es donde dice cuando esto se lo realiza, cuando esto realiza la interacción entre otros. También tenemos los modelos pedagógicos, que es el modelo psicopedagógico activo y el modelo psicopedagógico tecnológico. En la epistemología genética, Jean Piaget defiende que los sujetos construyen sus propios conocimientos mediante la transformación y reorganización de las estructuras cognitivas. El cambio se promueve a partir del individuo. La metacognición. El sujeto construye sus significados de forma autónoma. Son organismos que se adaptan al medio ambiente y a la forma como el sujeto conoce la realidad. Está la asimilación, la acomodación y la transformación. Continuando con los investigadores que han contribuido al desarrollo de la teoría constructivista, no podemos dejar de un lado el aporte del aprendizaje significativo marcado por Ausubel. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición o por recepción.
ya que ambos pueden ser igual de eficaces si se cumplen con algunas características. De esta manera, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y puede lograr ser un aprendizaje significativo o bien un aprendizaje memorístico y repetitivo. Cuando él propone la idea del aprendizaje significativo, podemos explicarla a través de un diagrama de pirámide. Ese diagrama de pirámide está basado en los aportes de las diferentes escuelas: la escuela del ser, la escuela activa lúdica, que es el saber hacer, y por supuesto el enfoque o la escuela constructivista, que es el saber, aprender a aprender. Visto así, el aprendizaje significativo depende de las aptitudes, las actitudes y los contenidos que me permiten desarrollar en el educando la capacidad de reflexión, de argumentar, de crear, de aplicar, de explicar y por supuesto de resolver problemas. Esta última, una de las herramientas fundamentales que tenemos en la Universidad Marítima del Caribe como formadores de ingenieros en tres áreas fundamentales: la ingeniería marítima, la ingeniería ambiental y la ingeniería informática. Cuando hablamos de la posición socioculturalista, hablamos de tal vez uno de los más famosos estudiosos que han aportado a la estructura constructivista o al enfoque constructivista, y es el señor Lev Vygotsky. Lev Vygotsky propone que el cambio se promueve a partir del medio social y por ende parte de un proceso que es denominado interpersonal. Este proceso interpersonal puede transformarse a un proceso intrapersonal a medida de la interacción con el colectivo, del desarrollo o de la interacción de ese desarrollo con el resto de los estudiantes y con el profesor. Visto desde esta perspectiva, el docente forma parte ahora o tiene una postura de mediador, donde busca potenciar las posibilidades de desarrollo real a partir de incidir en la zona de desarrollo próximo, intervenir en aquellas actividades en las que el niño o el educando no puede hacer solo, pero que puede llegar a solucionar con la ayuda pedagógica o con la orientación pedagógica suficiente. Una vez más, a través de un diagrama de pirámide podemos explicar la posición de Lev Vygotsky, donde habla de la interacción del sujeto contra el objeto del conocimiento y que depende o está realmente conectado con los instrumentos socioculturales. Además, no podemos dejar de lado el aporte de aprendizaje por descubrimiento plantado por Jérôme Bruner. Habla de que el constructivismo es un marco de referencia general sobre la instrucción que está basado en el estudio de la cognición, por supuesto. Bruner junto a Chomsky sugieren que los factores como el lenguaje y la experiencia previa están íntimamente relacionados con el desarrollo de nuevas estructuras mentales. Y finalmente, Jérôme Bruner propone que el aprendizaje por descubrimiento puede ser de varias formas. Puede ser inductivo, puede ser por ensayo y error, y a su vez este tipo de aprendizaje se ve potenciado por el desarrollo de currículos en espiral. ¿De qué factores depende este aprendizaje por descubrimiento? Bueno, depende de la motivación intrínseca, de la capacidad de aprender a organizar la información, sistematizarla, la capacidad de pensar y por supuesto de la confianza del educando, muy íntimamente relacionada con los procesos de autoestima. Cuando hablamos del modelo psicopedagógico activo, hablamos de que la formación de la experiencia pedagógica resulta ser necesaria para crear un aprendizaje en el educando. Es decir, es preciso exigir a los maestros una actitud que debe ser experimental. Pero, ¿qué es esta actitud experimental? Bueno, es la mentalidad que priva en el educador con respecto al educando. Se requiere de gran cantidad de actividades empíricas desarrolladas a partir de experiencias selectas por el profesor, pero nunca de una experiencia que proviene solo de una idea, sino que esté basada en las actitudes de los educandos. El profesor y el saber deben ser los fundamentos para preparar el proceso de aprendizaje a través de la experiencia pedagógica. La experiencia pedagógica
está formada por estructuras que pueden ser prácticas y mentales. Las experiencias pedagógicas entonces pueden asumir resultados prácticos, por lo tanto, en las formas de comprender, relacionar y trascender de la educación, pero deben estar dirigidas por el profesor y por supuesto deben estar seleccionadas a base de los conocimientos comprobados. Cuando hablamos de los modelos psicopedagógicos tecnológicos, entonces hablamos de que la corriente tecnológica se ha fundamentado en la idea que se tiene sobre el progreso y desarrollo de la educación en la cultura occidental. Considera esta que la forma de educar parte de las técnicas que debe emplear el profesor, quien las utilizará invariablemente, pero estas técnicas deben ser probadas, haciendo posible que exista un mecanismo por el cual se concentre el saber en herramientas prácticas que sean sensibles. Todos los alumnos podrán comprender de una forma más simple la intrincada manera de acceder al conocimiento de una materia. La actividad tecnológica supone el crecimiento y con esto se lleva al aula donde el profesor debe ver crecer en conocimientos al alumno, ser más diestro y práctico en el manejo de las herramientas que el profesor está otorgando, de manera que puedan exhibir los conocimientos o saberes requeridos. De acuerdo a la ingeniería educativa, la formación de cuadros capaces de proponer condiciones que sean economistas, administrativas y de recursos humanos, así como técnicas, son necesarias para poder crear crecimiento pedagógico. De esta forma, vemos que los dos modelos desarrollados a partir del enfoque constructivista, así como el aporte de los distintos investigadores que han permitido construir este enfoque pedagógico, podemos describirlo en esta lámina referida a la evolución histórica del modelo constructivista. Esos enfoques constructivistas de la educación han evolucionado en el tiempo, pasando desde una perspectiva completamente endógena, cuando hablamos del constructivismo radical, basado en las ideas de Vico, Van Forester y Van Greffen, pasando por el constructivismo cognitivo, toda la escuela de Piaget. Hablamos del nivel microgenético, el macrogenético, los niveles micro y macro interaccionando, pasando por el constructivismo sociocultural, como bien lo explicaba Lev Vygotsky. Esta fase en la transición entre el constructivismo cognitivo y el constructivismo sociocultural se ha denominado el enfoque dialéctico, para llegar a un constructivismo social, que es lo propuesto por Max Scheler y actores como Berger y Luckmann, donde hablamos de comunidades de aprendizaje. Y entonces hablamos de un enfoque prácticamente exógeno. Uno de los paradigmas que permiten hoy en día que diplomados como el que estamos realizando de educación universitaria de manera semipresencial puedan llevarse a cabo es el enfoque constructivista basado en la cooperación y en la visión del profesor como un instructor o como un mediador del conocimiento, que pone a su servicio de sus educandos una serie de herramientas tecnológicas que permiten acotar distancias e producir el desarrollo de estructuras de conocimiento a medida que se va accediendo a las diferentes herramientas tecnológicas. Vamos entonces a enfocarnos ahora en el proceso de aprendizaje. Este debe ser o debe ir desde lo más simple a lo más complejo dentro del proceso de aprendizaje. Esto obviamente requiere haber aprendido o haber adquirido conocimientos previamente. Y el proceso tiene un papel muy importante dentro del interés del sujeto como tal y el entorno que lo rodea. También dentro de esta teoría se rechaza el conductismo clásico y la pasividad en el aprendizaje. Es decir, se rechaza el concepto de que hay verdades que residen fuera del conocedor. Todo conocimiento son solo hipótesis de trabajo que permiten reorganizar su proceso cognitivo para seguir estructurando sus conocimientos posteriores. Esto, recordemos que el constructivismo surge como una reacción hacia el modelo
que imperó durante mucho tiempo dentro del proceso de aprendizaje, el cual fue el conductismo. En el ámbito del estudiante, dentro del constructivismo, necesita poca orientación. Esto quiere decir que el quien está enseñando no va a adquirir menos responsabilidades, sino que ya está en conjunto participando con el estudiantado o el estudiante en este caso como tal dentro del proceso de aprendizaje, que le permiten al estudiante establecer preguntas, que le emplea elementos físicos interactivos y manipulables, es decir, que pueden ser perfectamente moldeados conforme se aplica el proceso de aprendizaje, tomando en cuenta la opinión, digamos, cómo va reaccionando el estudiante frente a este proceso. La terminología cognitiva juega un papel muy importante dentro de esta teoría, dado que clasifica, analiza, predice, crea, infiere, deduce, estima, elabora y piensa dentro del contexto, relación, alumno, profesor, observador, receptor, ordenante de la información. Es capaz de investigar la comprensión de los conceptos que poseen los estudiantes antes de entregarle la comprensión propia del docente. Él va como entendiendo, va envolviendo la comprensión del alumno hasta que hay un punto en el que el profesor coincide con la comprensión de él. Tiene la habilidad de desafiarlos a través de la indagación. Es muy importante dentro de este modelo ir indagando, preguntarle al estudiante de forma tal que al estudiantado se le permitan dar respuestas reflexivas. Obviamente esto requiere unos pasos para que el docente pueda estructurar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué implica esto? Especificar objetivos de enseñanza, asignar estudiantes a los grupos, preparar o condicionar el aula, muy importante, planear los materiales de enseñanza, asignar los roles para asegurar la interdependencia. Obviamente esto requiere unos pasos para que el docente pueda estructurar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué implica esto? Especificar objetivos de enseñanza, asignar estudiantes a los grupos, preparar o condicionar el aula, muy importante, planear los materiales de enseñanza, asignar los roles para asegurar la interdependencia. Es muy importante que la interdependencia se dé dentro de este modelo, respetar los criterios, explicar las tareas académicas de forma metódica, paso a paso, estructurar la valoración individual y enfocándose en formulando digamos, elementos que le permitan conformar lo que es el valor del individuo como tal. Y obviamente que el estudiante se sienta parte del proceso de aprendizaje. Otros elementos están estructurar la cooperación al interior del grupo, es decir, y los aportes de ideas son muy importantes dentro de esta teoría. Explicar los criterios del éxito, darle confianza, darle garantía al estudiante que con este proceso de aprendizaje, a través del modelo constructivista, este puede ir poco a poco escalando, ir avanzando hasta lograr el éxito dentro de la adquisición de conocimientos nuevos en base a los aprendidos anteriormente. También interviene para enseñar con relación a la tarea. Es muy importante el éxito, darle confianza, darle garantía al estudiante que con este proceso de aprendizaje, a través del modelo constructivista, este puede
ir poco a poco escalando, ir avanzando hasta lograr el éxito dentro de la adquisición de conocimientos nuevos en base a los aprendidos anteriormente. También interviene para enseñar con relación a la tarea. Es muy importante que se involucre el docente dentro del proceso de aprendizaje y que se sienta también involucrado el estudiar. Proporcionar un cierre a la lección, un cierre que permita haber adquirido conocimientos claves dentro del aprendizaje. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizajes de los alumnos. Obviamente, este modelo da como un camino seguro para garantizar la calidad y cantidad dentro del aprendizaje. Vamos ahora a enfocarnos en el alumno dentro del modelo constructivista. ¿Qué papel juega él dentro del mismo? Este es responsable de su propio proceso de aprendizaje. El estudiante aprende a través de sus experiencias, muy importante, adquirir experiencias, contribuye a la clase con sus ideas, tiene capacidad de investigación y análisis, es capaz de trabajar en forma grupal, desarrollando habilidades sociales, muy importante también ver cómo se forjan las habilidades sociales, lo que es convivencia, lo que es compartir ideas, puntos de vista, respetando criterios, por supuesto, de los demás, y dándole garantía al proceso de aprendizaje a través del constructivismo. Se interesa por los objetos de estudio, llama la atención al estudiante, seguir adelante en su capacidad, en su adquisición de conocimiento, en su formación, dándole ánimo, dándole como ese impulso que requiere para adquirir conocimientos que le van a ayudar dentro del desarrollo académico y profesional, lo cual le permite desarrollar una conducta o conciencia crítica. Aquí tenemos una reflexión final en cuanto a lo que es esta teoría constructivista, la cual requiere, por supuesto, tener conocimiento psicológico para poder entenderla, cómo es realmente la esencia de la misma, su naturaleza, su fundamento. En cuanto al aspecto psicogenético, cognitivo y muy importante que tiene que ver mucho actualmente la parte sociocultural. Aquí tenemos una serie de características que enmarcan, que configuran dicho modelo, lo que realmente el proceso de enseñanza alumno-docente, la retroalimentación entre ambos y cómo se aplica esto tanto internamente como externamente, garantizando lo que es la parte de asimilación de conocimientos nuevos en base a los adquiridos anteriormente, lo que permite promover habilidades y destrezas, lo que se traduciría en una garantía de éxito en el desempeño de actividades académicas y profesionales. Esto en el marco de lo que está dirigido nuestro componente docente, el cual tiene que ver con lo que es el hacer, lo que es vivir juntos, convivir juntos y con los demás, y lo que es la garantía del ser. Garantizar la garantía, lo que es el ser como tal. Un ser humano que depende de su convivencia con otras personas. Intercambio sociocultural, intercambio de ideas, puntos de vista, como he mencionado mucho anteriormente, de criterio, proponer cosas buenas, positivas para un procedimiento de aprendizaje a nivel de estudiantil, a nivel profesional, nuevas ideas, nuevos métodos que favorezcan la convivencia dentro del campo en el cual se desarrolle esta persona, el ser humano, el ser como tal.
es importante también destacar que por lo menos yo estoy en la parte de la enseñanza de una ciencia básica como la matemática, la cual lamentablemente todavía tiene mucho de principios de conductismo, porque el estudiantado viene, digamos, de su nivel de bachillerato con ciertos temores en cuanto a lo que es la materia. Entonces hay que manejar muy bien esas emociones, esos sentimientos que el estudiante siente cuando va a aperturar una nueva etapa en su vida, que es el arranque, que es el comienzo dentro de la universidad. Entonces el conductismo tiene mucho que ver en este caso. Y ¿cuál es el papel nuestro? Que poco a poco, paso a paso, ladrillo a ladrillo, ir moldeando al estudiante que viene dentro de ese proceso de cambio de una etapa de pubertad y desarrollo a una etapa ya más adulta que le brinda la universidad, nuevos conocimientos que debe adquirir. Hay que orientarlo y crear en él, llamar la atención en cuanto a lo que es el aprendizaje de la matemática como tal, y dejar de lado un poco el conductismo e ir más con el constructivismo, crear en él valores que le permitan sentirse bien dentro del proceso de enseñanza de esta materia. ¿Ok?